Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues esta es la segunda parte del vídeo decodificando el feminismo, ¿no? Pues en el primer vídeo introductorio sobre la decodificación de las religiones políticas establecí 5 leyes universales que se aplican absolutamente a todas las religiones políticas, ¿no? Entonces, en esta segunda parte lo que voy a intentar es demostrar que efectivamente estas 5 leyes universales que se aplican a todas las religiones políticas también se aplican a la más dañina de todas ellas, que es el feminismo institucional o feminismo de Estado, ¿no? Entonces voy a empezar por la primera ley universal, que es la ley de la verticalidad. Una ley que dice que las religiones políticas son un invento del poder en contra de las clases populares. Pero claro, según las feministas, esta religión política surge como una reivindicación popular. Como las mujeres han estado históricamente, desde hace siglos y siglos, desde los tiempos de las cavernas, arrojadas, sometidas al conjunto de la población masculina, en torno a ese mito que es el mito del patriarcado, pues las mujeres por fin, después de muchos siglos, casualmente en el siglo XX, decidieron iniciar una reivindicación política justa, que es el feminismo, que por lo tanto nace de las entrañas del pueblo, de las mujeres, de las clases populares. Pero todo esto es un discurso falaz que poco o nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces voy a demostrar por qué, en base a la ley de la verticalidad, el feminismo es una creación de las élites del poder, élites que son de sexo femenino y sobre todo masculino, y cuyo objetivo es aplastar, derrotar a las clases populares, ¿no? Entonces voy a empezar decodificando el mito del patriarcado. Vamos a ver qué tiene de verdad el mito del patriarcado, que es básicamente nada. Porque el mito del patriarcado es un dogma religioso, una teoría bonita, pero que no se ajusta a la realidad histórica. Es decir, es una invención. Entonces vamos con nuestra historia, con nuestra propia historia, ¿no? Entonces tenemos que los pueblos prerromanos, las personas que vivían en la península ibérica antes de la llegada de Roma, es decir, los vascones, los celtas, los pueblos ibéricos, no conocían el patriarcado. Con lo cual esto ya desmiente totalmente el mito del patriarcado, que supuestamente viene de tiempos inmemoriales. Algunas feministas dicen que viene del neolítico, pero no es así, porque antes de la llegada de los romanos las sociedades peninsulares eran no patriarcales, eran sociedades en las que las mujeres gozaban de unas prerrogativas políticas, económicas, sociales, tan importante o más importante incluso que la que tenían los hombres. Entonces, ¿cuándo nace el patriarcado? Yo no voy a negar que existe el patriarcado en no pocos países y sociedades del planeta, pero ¿cuándo se impuso el patriarcado a nivel histórico en la península ibérica? Pues se impuso con la llegada de los romanos, ¿no? Estos romanos tan aplaudidos por los historiadores, en realidad lo que hicieron fue implantar un estado opresivo en el que se impuso la propiedad privada concentrada en pocas manos, en la que se impuso la esclavitud, en la que se impuso la fiscalidad opresiva, el pago de impuestos para sostener ese estado militarista tan grande y pesado que era la antigua Roma, en aquella época la República de Roma, en la que se impone la violencia militar, la militarización de la sociedad, y en la que se impone también el patriarcado. Las leyes del derecho romano son leyes patriarcales que discriminaban legalmente a las mujeres, con lo cual el patriarcado existió, sí, pero existió con la llegada de Roma, con la llegada de los romanos, pues antes no era así, ¿no? Afortunadamente, Roma cayó, Roma se desmoronó, Roma se vino abajo, y también se vino abajo pues todos esos elementos muy negativos que impusieron los romanos en la península ibérica, ¿no? Y en las Baleares. Se cayó la propiedad privada concentrada, la propiedad se debilita muchísimo con la caída de Roma en el mundo medieval y nace el comunal. Se cae la esclavitud, afortunadamente, la esclavitud desaparece. Se cae también la fiscalidad opresiva, ¿no? El hecho de pagar impuestos se reduce de manera brutal.
Y también cae el patriarcado, afortunadamente, ¿no? Y la sociedad rural tradicional de la península ibérica en el mundo medieval era una sociedad en la que el patriarcado no existía, como demuestran los fueros de distintas villas y ciudades medievales, en la que existía una organización política democrática con los llamados concejos abiertos, que funcionaban totalmente al margen de las instituciones estatales, de manera popular, de manera horizontal, y esos concejos abiertos estaban constituidos por hombres y por mujeres en una equidad política, ¿no? Por lo tanto, desmontan de nuevo el mito del patriarcado, que es algo político, ¿vale? No es algo que tenga que ver con la naturaleza de los hombres, ¿no? Sino que tiene que ver con la naturaleza del poder, con la naturaleza del Estado, en este caso del Estado romano. Entonces, claro, el patriarcado es cierto que regresó, que volvió. Y no he comentado que hubo poderes altomedievales que intentaron mantener ese patriarcado romano, ¿no? Como fueron los visigodos del reino visigodo de Toledo, como fue también la sociedad andalusí, ¿no? En algunas zonas de la península hasta 8 siglos estuvieron sometidas a los poderes del Estado, de los estados islámicos, ¿no? Que eran profundamente patriarcales, pero afortunadamente en el mundo medieval de las zonas del norte de la península ibérica se derrumbó un patriarcado que regresó con la recuperación del derecho romano a través de las leyes del Estado, que es lo que se conoce como derecho positivo. El patriarcado vuelve, poco a poco se va reintroduciendo el derecho romano en los reinos peninsulares desde el siglo XIII. Con el Renacimiento, con los reyes católicos, pues hay un incremento de ese poder del Estado en contra de las clases populares, pero sin duda alguna es con las revoluciones liberales en el siglo XIX, que es cuando el patriarcado se vuelve a imponer. Es curioso, ¿no? Porque el mundo progresista, el mundo de izquierdas, alaba las revoluciones liberales, ¿no? Les encanta la Revolución Francesa, cuando fueron precisamente los liberales los que consiguieron reintroducir el derecho romano y por lo tanto el patriarcado en las sociedades occidentales, ¿no? Y tenemos una fecha clave para entender el regreso del patriarcado a Europa, que es el Código Civil, el código de leyes que regulaban la vida cotidiana de las personas. Eso es un código civil. El Código Civil de 1804, que estableció el imperio de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y en el Estado español se acabó imponiendo ese Código Civil en el año 1889. Ya a finales del siglo XIX podemos decir que triunfa de nuevo el patriarcado en nuestras tierras, ¿no? Con lo cual tenemos que el patriarcado no es una creación del conjunto de la población masculina que se conjuró, no sabemos cómo, porque nadie lo ha sabido explicar, para quitarles la libertad a las mujeres, para someterlas y para usarlas como esclavas maternales y sexuales, ¿no? Esto es lo que asegura sin pudor la teoría feminista. Pero esto no se corresponde con la realidad histórica, que nos dice que el patriarcado es una decisión política vinculada a los intereses estratégicos de las élites de poder. Es decir, el patriarcado es biopolítica y se implanta por cuestiones biopolíticas, ¿no? ¿Y qué ganaban los estados, tanto el Estado romano como el Imperio napoleónico, como el Reino de España del siglo XIX y del siglo XX, con la implantación de este patriarcado que discriminaba legalmente a las mujeres? Pues el beneficio era el siguiente, era ordenar la sociedad para que las personas fueran productivas y colaborasen con esos intereses estratégicos de la gente con poder. Y básicamente era la fórmula siguiente: los hombres a la fábrica y a la guerra, las mujeres a parir y a crear hijos. Claro, es como el que tiene una granja de cerdos, ¿no? El que tiene una granja de cerdos, pues mira, este va a ser el berraco que se va a dedicar a inseminar a las cerdas, y estas cerdas se van a dedicar a producir carne. Pues las élites de poder nos consideran como si fuéramos nosotros su ganado, ¿no? Y entonces toman decisiones biopolíticas como la que tomó Napoleón en el Código Civil de 1804, que es que los hombres van a tener como función trabajar en las fábricas y luchar en las guerras. Y las mujeres van a engendrar a los futuros obreros, a los futuros soldados y a las futuras madres, ¿no? Este machismo, por lo tanto,
no es un machismo de los hombres, es un machismo del poder. Porque el patriarcado beneficiaba al Estado y a la gran empresa capitalista y perjudicaba a las mujeres de las clases populares, que perdían derechos, que perdían libertad, que estaban sometidas a un mundo injusto y a unas leyes que las discriminaban, pero también perjudicaba a los hombres de las clases populares, que tenían que trabajar una cantidad de horas increíble en las fábricas y en las minas, en unas condiciones laborales penosas y con unos índices de fallecimientos y de accidentes laborales brutales. Y sobre todo, esos hombres también morían en las guerras imperialistas, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que fue una auténtica carnicería de hombres jóvenes en Europa entre 1914 y 1918, ¿no? Con lo cual ya hemos desmontado el mito del patriarcado y hemos demostrado cómo el patriarcado es un invento del poder, es una decisión biopolítica y no es un invento de los hombres que nos conjuramos en secreto para hacerle la vida imposible a las mujeres, ¿no? Entonces, para insistir en esta primera ley o ley de la verticalidad, voy a hablar de la relación que se está haciendo hoy en día y que es una relación no muy acertada entre el progresismo y la dignidad de las mujeres. ¿Realmente los progresistas, la izquierda, están a favor de la dignidad de las mujeres? Hoy en día se da por hecho, ¿no?, que el feminismo está a favor de la dignidad y de los derechos de las mujeres y que la izquierda también, pero vamos a ver si esto realmente se corresponde o no se corresponde con la realidad histórica. Y voy a empezar con una mujer que han tomado como referente las feministas, que es Olympe de Gouges. Esta mujer era liberal, era francesa y por lo tanto estaba a favor de esa revolución liberal que fue la Revolución Francesa, que yo no defiendo en absoluto. Pero esta mujer tuvo la dignidad de defender la igualdad de derechos de las mujeres. Entonces, todos esos liberales de izquierda que protagonizaron la Revolución Francesa y que son tan aplaudidos por la intelectualidad progresista, en realidad lo que hicieron fue establecer una sociedad desigual, patriarcal, que derivó en el Código Civil Napoleónico de 1804, que discriminaba a las mujeres. Olympe de Gouges se opuso y ¿cómo acabó? Guillotinada por los suyos, guillotinada por la propia izquierda revolucionaria, que son los que impusieron la discriminación de las mujeres. Es curioso, ¿no?, cómo ya desde sus orígenes la izquierda, que nace en la Revolución Francesa, es una izquierda que se dedica a discriminar a las mujeres, incluso a ejecutar a una mujer que reclamaba la igualdad de derechos. Voy a poner otro ejemplo, que es un ejemplo de la historia del Estado español, ¿no?, que es la consecución del sufragio femenino, es decir, del voto para las mujeres. Durante la Segunda República era el Congreso de los Diputados quien tenía que decidir en el año 1931 si el sufragio, es decir, el derecho al voto, lo tenían todos los hombres mayores de edad o bien también lo tenían las mujeres. Hubo un debate, se hizo una votación y de manera muy ajustada ganó el sí a favor del sufragio femenino, es decir, las mujeres podrían votar y de hecho lo hicieron en las siguientes elecciones que hubo en el año 1933. Muy bien, pues resulta, es curioso porque hasta el momento en el que se hizo el debate en el Congreso, las mujeres no tenían derecho al voto, pero sí que se podían presentar como candidatas y sí que podían ser diputadas en el Congreso. Y de todos los diputados que había en 1931, solo 2 eran de sexo femenino, ambas de la izquierda, ¿no?, del progresismo. Estaban Clara Campoamor, que fue la que lideró la lucha por el sufragio femenino y hoy en día es un referente del feminismo. Y por otro lado estaba una militante del Partido Socialista Obrero Español, así que también de izquierdas, una mujer que se decía feminista, que era Victoria Kent. Pues la tal Victoria Kent, que se decía feminista y que era de izquierdas del PSOE, abogó en contra del sufragio femenino. Estaba en contra de que sus congéneres tuvieran el falso poder de poder votar en las elecciones. ¿Y por qué lo hizo? Pues siguiendo la disciplina de voto de su partido y por intereses partidistas electoralistas, porque habían hecho una serie de estudios, de sondeos,
y creían que si había unas elecciones y votaban tanto hombres como mujeres, ganaría la derecha y no le iría bien a su partido político. Y simplemente por este interés político, por esta voluntad de poder, la feminista, entre comillas, Victoria Kent, decidió que no, que mejor que solo votaran los hombres. Todo un ejemplo de sororidad, otro de los mitos del feminismo, ¿no? La sororidad, esta supuesta ayuda que han tenido las mujeres, que se han ayudado entre ellas en contra del poder opresivo de los machirulos, ¿no? De sus maridos, de sus padres, que son malísimos, ¿no? Y las mujeres ayudaban entre ellas. Pues sí, sí, Victoria Kent ayudó de manera muy curiosa a las mujeres, impidiéndoles el voto, ¿no? Entonces, vamos a poner otro ejemplo que desmiente que la izquierda y los progresistas estén del lado de la dignidad de las mujeres, que es el gran líder que ha tenido en los últimos años la izquierda radical del Estado español. El gran líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, autoproclamado macho alfa. Bueno, un hombre que decidió meterse en política, pues ¿para qué? Pues bajo mi punto de vista, para enriquecerse, no le ha ido mal, cobra mucho dinero ahora y durante los años que estuvo en la política también. Se ha montado un buen palacete, ¿no? Y tiene un nivel de vida muy alto. Y bueno, se metió en política por eso, pero también se metió en política para poder tener lo que parece ser que antes no tenía, que era poder ligar, poder tener relaciones sexuales sin tener que pagar, ¿no? Con mujeres que a él le gustaran, ¿no? Bueno, ya sabemos todos, ¿no? Lo ha publicado la prensa de la derecha y conocemos los pormenores de los escarceos sexuales del líder de la izquierda, ¿no? Un hombre que se dice feminista, que presume de ser feminista, cuando en realidad es un machista cutre y casposo, ¿no? Pero claro, no solamente moralmente repudiable la actitud de Pablo Iglesias, también lo es de sus odaliscas, sus meretrices, sus cortesanas, todas esas mujeres feministas que han tenido relaciones sexuales con un tipo tan repugnante como Pablo Iglesias, que da grima, con ese engendro, solamente a cambio de cargos y sueldos del Estado, ¿no? Eso es lo que debe ser el empoderamiento femenino. Entonces vemos que, en realidad, estos comportamientos son tan propios de la gente de la izquierda como de la gente de la derecha, evidentemente, porque detrás de estos comportamientos vejatorios contra la dignidad de las mujeres están el poder y la voluntad de ejercer el poder. Y bueno, vamos a seguir decodificando aspectos vinculados a la religión política feminista, que están vinculados a esta ley de la verticalidad, que dice que el feminismo no es cosa de las mujeres de las clases populares, sino que es cosa de las élites del poder. Vamos a ver cuál fue el primer feminismo, que es el sufragismo. El movimiento sufragista fue el primer movimiento feminista que reclamaba precisamente lo que he comentado antes, que era el derecho de voto de las mujeres, ¿no? El sufragismo, básicamente, bueno, fue un movimiento que apareció en las principales potencias occidentales a principios del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Apareció en el Reino Unido, en Francia, en los Estados Unidos de América, y lo que hizo fue reivindicar el capitalismo industrial y reivindicar el militarismo en la Primera Guerra Mundial. Es decir, las sufragistas, además de reclamar el voto para las mujeres, lo que estaban haciendo era, primero, justificar el sistema parlamentario del Estado, que era profundamente injusto. En segundo lugar, apoyar al capitalismo industrial, porque decían, las mujeres tienen derecho al voto porque durante la Primera Guerra Mundial están haciendo un montón de horas en las industrias fabricando armas, fabricando municiones, con las cuales luego iban a morir sus propios hijos, sus propios maridos, sus propios hermanos, sus propios familiares. Y también lo que reclamaban era el militarismo, ¿no? Estaban alineándose con el nacionalismo militarista de sus países, hacían discursos profundamente belicistas. Es decir, que el primer feminismo, que es el sufragismo, reclama algo justo, evidentemente, que es que si los hombres tienen derecho a votar, ¿por qué no también lo tienen que tener las mujeres? Esto es algo obvio, pero de paso era un movimiento de la élite que estaba haciendo propaganda a favor de la guerra
y a favor de la gran empresa capitalista. Recuerdo que en la Primera Guerra Mundial murieron 31 millones de seres humanos. 31 millones de seres humanos, todos ellos de sexo masculino. Además, todo para reivindicar el sufragismo, un derecho al voto que los hombres de las clases populares no ejercían. Los hombres de pueblo, los hombres de clase trabajadora, a principios del siglo XX, como apenas tenían influencia en los medios de comunicación, no votaban porque todos sabían que votar no servía absolutamente para nada, porque aplicaban un lema muy bonito que es: el que vota, amo quiere. Entonces os voy a hablar un poquito de la máxima figura del movimiento sufragista, que era la británica Emmeline Pankhurst, del Partido Laborista, ¿no? ¿Quién era esta señora? Pues era una mujer de las clases populares. La primera gran feminista de la historia del Reino Unido era una mujer de las clases populares. Pues no, era una burguesa de una familia muy rica, una mujer con estudios, una mujer de la élite, una mujer del mundo político, una mujer que le encantaba el poder y el dinero, y que tiene frases como esta: como sufragistas no podíamos ser pacifistas a ningún precio. Yo tampoco soy pacifista, pero esta mujer se dedicó durante la Primera Guerra Mundial a hacer mítines políticos a favor de la monarquía británica, a favor de trabajar muchas horas en las industrias de guerra y a favor de que los hombres fueran a la guerra, se alistaran en el ejército a morir en esa guerra absurda imperialista que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que el primer feminismo, el sufragismo, lejos de tener un carácter popular y revolucionario, fue impulsado por los estados, por las instituciones de poder del complejo militar industrial. Y entonces ahora os voy a hablar del feminismo de la segunda ola, del segundo feminismo, para ver si también nace de las clases populares o bien está promovido por los estados y por las minorías con poder. Pues ya os podéis imaginar la respuesta, teniendo en cuenta que las grandes feministas de la segunda ola, de la época de la segunda mitad del siglo XX, todas ellas eran mujeres muy ricas, mujeres de la burguesía, mujeres que estaban subvencionadas, financiadas, o bien por los estados, a través, por ejemplo, de la CIA en Estados Unidos, o bien por fundaciones de grandes empresas, como por ejemplo la Fundación Rockefeller. Por lo tanto, eran mujeres del poder que daban un discurso que favorecía a las instituciones del poder y que nada tenía que ver con las mujeres de las clases populares. Entonces os voy a hablar de las principales figuras del feminismo de esta época. Y voy a empezar por mi amiga, por mi queridísima Simone de Beauvoir, nieta de un banquero, burguesa, mujer que durante la invasión nazi de Francia colaboró activamente con el nacionalsocialismo alemán, que luego cambió de chaqueta, se hizo de izquierdas y colaboró con el Comintern stalinista, muy vinculada al Partido Comunista. Es una mujer que escribió un libro en defensa del sadismo del Marqués de Sade, que escribió artículos y firmó manifiestos a favor de la pederastia, a favor de las relaciones sexuales con menores de edad, y no solamente teorizó sobre lo magnífica que es la pederastia, sino que también tuvo relaciones sexuales con sus alumnas, con sus propias alumnas, cuando era profesora, y no solamente ella tuvo relaciones sexuales, sino que incitó a sus alumnas a que las tuvieran con su pareja, el repugnante filósofo Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, la máxima figura europea del feminismo, era todo una joya, que sin duda alguna era una mujer de las clases populares, ¿no? Una trabajadora nata, Simone de Beauvoir, que trabajó por los derechos de las mujeres. En fin, vamos con la que juega el mismo papel que Simone de Beauvoir, pero en el feminismo de los Estados Unidos de América, que fue Kate Millett. Kate Millett es la principal divulgadora del mito del patriarcado que antes he decodificado, y bueno, pues esta mujer se pasó unos cuantos años de su vida en centros de salud mental y tomando litio para, bueno, pues corregir sus los problemas mentales que tenía, ¿no? Que obviamente no tengo nada en contra de las personas que tengan estos problemas mentales, pero no sé hasta qué punto Kate Millett estaba en posición de ser una mujer con credibilidad
para difundir ideas que puedan ser interesantes para las mujeres, ¿no? Pero sin duda alguna la feminista más famosa de la historia de los Estados Unidos de América ha sido Gloria Steinem, que es una mujer que está viva, que es multimillonaria y que hace unos días fue galardonada con el premio Princesa de Asturias, precisamente por ser feminista. Con lo cual la monarquía, que es la que otorga el premio Princesa de Asturias, que es un premio muy jugoso desde el punto de vista económico y que sale de las arcas del Estado, de nuestros impuestos, pues se lo han dado a una feminista, ¿no? Demostrando que el Estado español y que la monarquía española es feminista, no las clases populares, no la gente del pueblo, ¿no? Pero bueno, Gloria Steinem llegó a admitir que estaba a sueldo de la CIA, del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos de América, el mayor imperio del mundo. Y decía, no es que casualmente confluían nuestros intereses, los intereses del feminismo eran los mismos que los intereses de la CIA. Pues vamos a ver, todas esas personas que se dicen libertarias, que se dicen anarquistas, que se dicen revolucionarias marxistas y apoyan el feminismo, están apoyando a la monarquía española, a la CIA y a burguesas como Gloria Steinem. Otra de las más celebradas feministas norteamericanas fue Betty Friedan. Pues Betty Friedan estuvo casada con un hombre y acusó a su marido de maltrato. Lo denunció, fue a los tribunales de justicia. Luego se arrepintió y negó y aseguró que este maltrato jamás se había producido. Luego dicen que las denuncias falsas que promociona la Ley Integral de la Violencia de Género no existen. Pues vamos a hablar de la iniciadora del llamado feminismo radical, otra mujer norteamericana, nació en Canadá, que fue Shulamith Firestone, ¿no? Pues Shulamith Firestone, igual que Kate Millett, también tenía problemas mentales, padecía esquizofrenia. Y bueno, pues esta mujer, que ya venía de una familia muy rica, pero que le fue muy bien su labor como feminista, tenía un muy buen nivel de vida, era una mujer admirada por muchas seguidoras de la religión, por muchas feligresas de esta religión política feminista. Pues bueno, podemos pensar que tenía una vida muy activa, una vida muy interesante, ¿no? Como gran intelectual, con miles y miles de seguidoras en Estados Unidos, que es donde vivió la mayor parte de su vida. Bueno, pues parece ser que vivía en un piso en Manhattan, en Nueva York. Era ya una mujer anciana, falleció en su casa y 6 meses después repararon en que Shulamith Firestone, una de las grandes feministas de la historia, pues se había muerto. Es decir, se había muerto en la más absoluta de las soledades. Es curioso porque el feminismo pregona, como he dicho en la primera parte del vídeo, ¿no? Pregona la soledad. Sola y borracha quiero llegar a casa. En este caso, sola y triste me voy a morir en mi casa y 6 meses después van a encontrar mi cadáver saponificado. Es muy triste, ¿no? El feminismo es una autopista hacia la soledad, como demuestra con su propia vida Shulamith Firestone, ¿no? Voy a hablar de una escritora estadounidense y referente del feminismo más radical, Andrea Dworkin. Andrea Dworkin es autora de perlas como esta. Os lo voy a leer. Quiero ver a un hombre golpeado, ensangrentado, con un zapato de tacón clavado en la boca, como una manzana en la boca de un cerdo. Pues nada, ¿qué más vamos a decir de Andrea Dworkin? Y entonces voy a subir todavía un nivel más, ¿no? En la locura feminista, y os voy a hablar de Valerie Solanas, que bueno, era una enferma mental también, una mujer que tenía brotes psicóticos y que podía llegar a ser muy agresiva. Tanto es así que Valerie Solanas intentó asesinar, disparó contra Andy Warhol, ese pésimo artista que vivía en Nueva York. Bueno, pues, ¿quién es Valerie Solanas? Pues la autora del manifiesto Scum, un manifiesto feminista muy radical que dice que los hombres no somos seres humanos y que en cuanto la ciencia y la tecnología lo puedan hacer realidad, deberían exterminarnos a todos. Una mujer encantadora, Valerie Solanas. Y bueno, por no hablar solamente de grandes feministas extranjeras,
os voy a hablar un poquito de la hembra alfa del feminismo patrio, del feminismo del glorioso Estado español, del Reino de España, que es Beatriz Gimeno, vinculada al partido político Unidas Podemos y que hasta hace poco era la directora del Instituto de la Mujer. Pues Beatriz Gimeno tiene frases tan maravillosas como: la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad. Curioso. Y que la heterosexualidad es una herramienta política para someter a las mujeres, ¿no? Bueno, las series, las películas, las novelas, el sistema educativo, los catedráticos de las universidades, las leyes, los partidos políticos, las grandes empresas, los bancos, la monarquía, la policía, el ejército, todos se declaran feministas. Con lo cual, ¿el feminismo es una reclamación de las clases populares? No, porque ya hemos demostrado que el sexismo responde siempre a intereses biopolíticos. El feminismo es una creación del poder en base a la ley de la verticalidad. Y entonces vamos a hablar ahora de la segunda ley aplicable a todas las religiones políticas, que es la ley de las buenas intenciones. Por esa ley de las buenas intenciones tenemos que todas estas religiones políticas aseguran tener un propósito noble con el que la mayoría podemos estar de acuerdo, pero que en realidad es una trampa, ¿no? en la que nos hacen caer, ¿no? El feminismo asegura tener unas buenas intenciones, que es apoyar la dignidad de las mujeres, acabar con la discriminación de las mujeres, pero todo eso lo pretenden conseguir mediante la acción del Estado, mediante las medidas legislativas, es decir, las leyes, mediante acciones judiciales y policiales. Es decir, es el Estado, a través de sus instituciones de poder, el que es el responsable de liberar a la mujer. Eso es lo que defiende el feminismo, que yo denomino feminismo de Estado, porque la mujer delega su liberación de este supuesto patriarcado que cometemos los hombres contra las mujeres, ¿no? De esta supuesta opresión de los hombres contra las mujeres, delega en las instituciones del Estado la responsabilidad de esa liberación, ¿no? Son, por lo tanto, el Estado y la gran empresa capitalista a través del trabajo asalariado los que deben liberar a las mujeres de los pérfidos hombres, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos quién libera a las mujeres, según las feministas. Es el Estado y la gran empresa capitalista, es la élite de poder. ¿Y quién oprime a las mujeres? Las oprimen los hombres de las clases populares, es decir, sus propios maridos, hermanos, padres, sus propios compañeros de trabajo, amigos, mientras que los jefes y los policías son los liberadores, ¿no? Por lo tanto, yo puedo afirmar sin pudor que el feminismo de Estado es una forma de fascismo, en tanto que cuando uno pierde la libertad individual, uno delega su propia responsabilidad en el Estado lo es todo, como decía Mussolini, y esto convierte el feminismo en una forma de fascismo, ¿no? Entonces, claro, hay otro asunto que también aquí es interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? Si el feminismo dice que el Estado debe liberar a la mujer, es porque la mujer está discriminada. Y la mujer en Europa, en el Estado español, si está discriminada, es porque el Estado está haciendo mal su trabajo, en tanto que desde la Constitución española de 1978 las mujeres tienen reconocida la igualdad de derechos y de oportunidades respecto a los hombres. Con lo cual, el mismo Estado que otorga el premio Princesa de Asturias a una feminista está reconociendo que el propio Estado está haciendo mal su trabajo, ya que es incapaz de hacer cumplir sus propias leyes, que dicen que no se debe discriminar a las mujeres. Otro asunto espinoso con lo de la ley de las buenas intenciones, ¿no? El feminismo está con las mujeres, pero ¿por qué no está con las mujeres de los países en los cuales sí que existe una discriminación legal, en los países en los cuales sí que existe un patriarcado, como son, por ejemplo, los países islámicos de Arabia, de Oriente Medio, del norte de África? ¿Por qué el feminismo, en vez de criticar el patriarcado islámico, es un feminismo islamófilo, amante del Islam?
Porque las feministas institucionales están teniendo la jeta, la cara dura, de decir que hay muchas mujeres que tienen que estudiar medicina o tienen que estudiar derecho o tienen que estudiar psicología en la universidad en vez de estudiar lo que realmente las empoderaría, que son las carreras, por ejemplo, vinculadas a las ingenierías, ¿no? Y eso dicen que es porque vivimos en un estado patriarcal que oprime a las mujeres, ¿no? La mujer está sometida porque toma la decisión voluntariamente de estudiar una carrera y no otra. Eso es lo que dicen las feministas. En cambio, la mujer de un país islámico que se pone el velo es una mujer, según el feminismo, que se pone el velo porque quiere. Está ejerciendo su propia libertad individual. Es decir, la mujer de una dictadura islámica tiene libertad individual y la mujer de una sociedad en la que hasta el momento teníamos ciertas libertades individuales está sometida a los hombres. ¿En qué quedamos? Es una contradicción. Atenta contra las leyes más elementales de la lógica. No se puede hacer malabarismos intelectuales para defender el Islam, ¿vale? Y al mismo tiempo decirse que se defiende la dignidad y los derechos de la mujer. Es decir, aquí se vuelve a demostrar que el feminismo es pura misoginia. Es pura misoginia, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es combatir a las élites del poder, combatir al poder del Estado, que es quien hace las leyes sexistas, que es el que crea las religiones políticas sexistas, como son el patriarcado o como son el feminismo institucional o feminismo de Estado. Por lo tanto, ya hemos decodificado de nuevo el feminismo a través de la ley de las buenas intenciones. Ahora voy a hablar brevemente de la tercera ley universal que se puede aplicar a todas estas religiones políticas, que es la ley del victimismo, ¿no? Empatizar con el dolor de las víctimas consigue ganar adeptos a esta religión política feminista, ¿no? Se nos presentan en los medios de comunicación mujeres que han fallecido en manos de un hombre, que es algo repudiable, detestable, condenable, evidentemente. Y bueno, el espectador empatiza con el dolor de la víctima y de paso aprovechamos para justificar una ideología. Pero claro, el hecho de que haya agresiones físicas y sexuales a mujeres no debe servir para justificar una ideología de poder que no tiene nada que ver con la situación y cuyas medidas no están sirviendo para resolver este problema, que al revés se está acrecentando, ¿no? Sí que debe servir para tomar conciencia del problema, buscar soluciones adecuadas y castigar con contundencia a todos aquellos hombres que han abusado, que han agredido a mujeres o a niñas, cosa que, por cierto, el Poder Judicial no está haciendo, sino que están siendo increíblemente laxos con los delincuentes sexuales, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que exista el mal, que exista la voluntad de poder, que exista el sadismo y que vivamos en una sociedad violenta y egocéntrica con una teoría, con una religión política que lo único que hace es enfrentarnos e incrementar el poder de las élites, ¿no? Y para centrarnos en la ley del victimismo, voy a citar una frase de Bert Hellinger, que bueno, no es que yo me sienta especialmente próximo a Hellinger, pero bueno, esta frase yo creo que es muy buena porque nos invita a reflexionar sobre el fenómeno del victimismo, que es uno de los pilares de la cosmovisión de la sociedad posmoderna actual, ¿no? Dice así: las víctimas son muy peligrosas. Alguien que se queja de lo mal que le trata el mundo no está buscando arreglar su situación, está tratando de arrastrar a todos a su estado. Todos los que no estén de acuerdo con su queja serán malos. Podríamos añadir: cuídate de las víctimas porque tratan de volver a todos culpables. El victimismo es muy peligroso. El victimismo no soluciona nada, ¿no? El victimismo yo lo comparo con el criticismo político, ¿no? ¿Qué relación tienen el victimismo y el criticismo político? Pues que ambos conducen en primer lugar a la inacción. Te quedas estancado en el dolor, ¿no? Soy una pobre víctima, el Estado me está oprimiendo, está sacando leyes que me perjudican, ¿no? En mi empresa me están haciendo la vida imposible.
Entonces tú te quedas estancado en el dolor y no asumes responsabilidades personales, no tomas medidas, ¿no? Lo único que haces es quejarte, hacerte mala sangre, lo único que consigues es deprimirte y no se soluciona nada, hay inacción. En segundo lugar, tanto el victimismo como el criticismo político conllevan la delegación, nos llevan a la delegación. Como nosotros no hacemos nada, esperamos a que sean otros los que resuelvan nuestros problemas. Resuelvan entre comillas, porque lógicamente a los que delegamos esta función son las instituciones del poder y evidentemente estos no van a resolver nunca nuestros problemas, sino que van a defender sus propios intereses, que son siempre contrarios a los nuestros, ¿no? Es lo que hace el feminismo cuando delega la liberación de la mujer en la gran empresa capitalista y en las instituciones del Estado, ¿no? En el caso del criticismo político, la persona que esté muy descontenta con el rumbo que tiene nuestra sociedad, pues lo que va a hacer es cambiar su sufragio. En vez de votar a un partido político, va a votar a otro, o en vez de confiar en un líder político, va a confiar en otro líder, o va a dar su confianza en un nuevo marco teórico, ¿no?, distinto al que tenía antes. Se va a hacer, yo que sé, liberal, comunista, anarquista, pero nunca va a solucionar sus propios problemas ni va a trabajar para solucionar sus propios problemas, ¿no? El hecho de delegar en policías, jueces, psicólogos y legisladores la violencia contra las mujeres se está mostrando altamente ineficaz a la hora de solucionar un problema que no hace más que acrecentarse año tras año. Cuando se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género, apenas se producían casos de violencia contra las mujeres en el territorio sometido al Estado español. Es curioso que desde que existe la Ley Integral de la Violencia de Género no ha hecho más que aumentar los casos de asesinatos y de violaciones contra mujeres y contra niñas, ¿no? Y siguiendo analizando, decodificando el feminismo a través de la ley del victimismo, me voy a permitir explicaros una anécdota personal, ¿no? Hace unos meses escribí un texto y grabé un vídeo, que es el de Mujeres, Hombres y Viceversa, que antes he recomendado. Bueno, era un texto y un vídeo en el que se criticaba el feminismo como ideología de poder, pero que sobre todo me centraba en la crítica al que yo he llamado feminismo para hombres, que es el movimiento MGTOW, ¿no?, que es una especie de masculinismo victimista que dice: pobrecitos los hombres sometidos al feminismo, las mujeres son las culpables de la infelicidad de los hombres actuales, ¿no? Yo hice una crítica muy radical al movimiento MGTOW, pero también de paso lo comparé al feminismo institucional. No, pues bueno, el texto, Mujeres, Hombres y Viceversa, comenzaba con esta frase que os voy a leer. Y es la siguiente: el feminismo es una de las peores plagas que nos ha enviado Dios nuestro Señor para castigarnos, y ese Dios omnipotente y nada misericordioso no es otro que el Estado. Pues bueno, esta frase llegó a oídos de un grupo de personas de Navarra, un grupo supuestamente libertario, se dicen libertarios, y se sintieron muy ofendidos, ¿vale? Se sintieron tan ofendidos que me dijeron que yo no podía participar en un acto que se realizaba en su espacio. Y además me pidieron que si quería participar en ese acto tenía que rectificar, autocensurar el texto y el vídeo y disculparme por tener una ideología que no era la suya, básicamente, ¿no? Bueno, a mí que me negaran la entrada en su casa me parece bien, porque bueno, cada uno es libre de dejar entrar en su casa a quien quiera, ¿no? Yo no dejo entrar en mi casa a todo el mundo, lógicamente, así que yo entendí esa posición. Pues si no comparten mis ideas, pues es lógico que no me quieran en su casa. Lo que sí que me molestó especialmente fue que por el hecho de que ellos se sintieran ofendidos, se sintieran víctimas de mis palabras, yo me tenga que autocensurar. Porque esto es un ejercicio de burdo chantaje emocional. Si no piensas como yo, me enfado. Y ahora me enfado y no respiro. Es una actitud profundamente inmadura y al mismo tiempo totalitaria, porque esta gente me estaba pidiendo que me censurara, ¿no?, que cambiara mi manera de pensar. Entonces, bueno, incluso hubo personas que quisieron mediar en este conflicto entre estas dos partes. Por un lado,
en este caso yo, Antonio Hidalgo, por otro lado este grupo libertario. Entonces, bueno, me dijeron que yo tenía que transigir y me pidieron que transigiera en este chantaje. Fueron pocas las personas que lo hicieron, pero hubo personas que me recomendaron que tenía que autocensurarme, porque estas personas de este grupo libertario eran personas próximas, eran hermanos, porque se hacían llamar también antisistema y se hacían llamar libertarios, ¿no? Yo no considero que sea una buena estrategia ceder a este tipo de presiones, así que evidentemente no lo hice, no caí en esta trampa, en este chantaje emocional, ¿no? Así que yo lo voy a decir bien claro, ¿no? Cualquier persona o colectivo que defienda el feminismo institucional está posicionándose a favor de las instituciones del Estado. Está posicionándose a favor de la policía y de la Guardia Civil. Está posicionándose a favor de los partidos políticos. Está posicionándose a favor de la monarquía. Y está posicionándose a favor de la gran empresa capitalista. Es decir, están promoviendo esta ideología del poder, con lo cual yo jamás me voy a alinear ni con la Guardia Civil, ni con la monarquía, ni con los partidos políticos, y evidentemente tampoco me voy a alinear con las personas que defienden las ideologías de estas élites o grupos de poder. Entonces paso a la cuarta ley aplicable a todas las religiones políticas, que es la ley del hereje. En cumplimiento de la cuarta ley, la ley del hereje, pues cualquier persona, como estoy haciendo yo, que critica el feminismo de Estado, queda estigmatizado por cuestionar la ortodoxia religiosa feminista. Entonces yo ahora podría hacer lo mismo que hicieron estos señores de ese sitio de Navarra y convertirme en un mártir de la causa y victimizarme, ¿no? Y dar penita, llorar por los rincones, ¿no? Para decir, pobre de mí, están vulnerando mi libertad de expresión porque no me dejan ir a las librerías a presentar mi libro El Minotauro en Alcácer. Pues no lo voy a hacer, ¿no? Porque haré frente a todos los que me quieran hacer callar y yo creo que saldré airoso de todas estas situaciones porque me acompañan las buenas razones, me acompaña el sentido común y me acompaña el saber experiencial y la realidad histórica que cuestiona profundamente la religión política feminista, ¿no? La humanidad está formada por mujeres y por hombres y somos tan diferentes como capaces, ¿no? En este tiempo histórico estamos afrontando una ofensiva por parte de las élites. Y ojo, que en las élites no solo hay hombres, también hay mujeres. Y esta ofensiva nos está quitando libertad a todos los de las clases populares, no solamente a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Por lo tanto, la liberación de las mujeres, igual que la liberación de los hombres, es responsabilidad de las personas de las clases populares, no de las instituciones del Estado. Y bueno, para acabar el vídeo y no hacerme más pesado, os voy a hablar ya de la quinta y última ley universal que se aplica a todas las religiones políticas, que es la ley del villano. La ley del villano decía que cualquier persona que ose contradecir la palabra de Dios es un adorador del demonio. Es decir, que cualquier persona que se atreva a cuestionar, a criticar el feminismo de Estado, se convierte inmediatamente en un ultraderechista, en un machista, en un ser despreciable, en un villano, en un machirulo, ¿no? Pues no, yo estoy muy lejos, muy lejos de la ultraderecha, de Vox, del machismo. ¿Y qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Porque hasta ahora he estado haciendo una crítica del feminismo institucional, ¿no? Pero ¿qué propongo? Pues yo quiero, en primer lugar, construirme a mí mismo como individuo de calidad. Y además, trabajar en la construcción de una nueva sociedad mejor, una sociedad libre y democrática, en la que todos participemos del trabajo libre, no del trabajo asalariado, ese que supuestamente libera a las mujeres, sino del trabajo libre, que hagamos todos, mujeres y hombres, y que también nos autogobernemos en asamblea, como en los antiguos concejos, ¿vale? Que nos autogobernemos mujeres y hombres en asamblea, sin delegar a partidos políticos, a políticos profesionales, la labor del gobierno de nuestra sociedad. Tenemos que tomar nosotros nuestras propias decisiones y por lo tanto también tenemos que ser nosotros los que asumamos la defensa de los miembros, de los integrantes de nuestra sociedad, sin delegar en policías y jueces, ¿no? Y tenemos que ser nosotros también los que asumamos el castigo a cualquier individuo que se atreva a agredir
físicamente, a agredir sexualmente o a agredir de cualquier manera a la dignidad de cualquier mujer de nuestra sociedad. Eso es lo que yo pido, eso es lo que yo quiero, trabajar en una sociedad mejor en la que no van a hacer falta ni políticos, ni policías, ni tampoco feministas. Pues muchas gracias y hasta la próxima. En el siguiente vídeo pues pasaremos a decodificar otra religión política que por desgracia son muchas.